La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 54. Calendario Bai Kang, año 882, 6 de abril. Un mensaje que sonaba más como una mala broma que arrasó a todos. El 3 de abril, Yan Xuan condujo a 400,000 soldados de Yanbei al Imperio Xia a través del Imperio Tang. Se allanó toda la región del sudoeste y se calcula que 4 millones de civiles se convirtieron en esclavos. Wei Chuye levantó la cabeza y el sol carmesí golpeó su retina. El sol naciente era rojo como la sangre fresca, mientras la hierba en las llanuras desoladas se balanceaban tranquilamente al unísono, como si ocultara la rastrera que estaba a punto de descender. El retumbar de los tambores de guerra parecía estar rugiendo junto a su oído, como miles de enjambres. Su armadura fría e insensible era como una manta sobre las tierras, cubriendo lentamente todo el campo de batalla. Ya estaba cubierto de sangre, su hermoso y delicado rostro estaba cubierto de sangre, su cabello en nudos lleno de sangre seca. Su espada ya había comenzado a astillarse cuando su caballo de guerra comenzó a temblar, como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento por las heridas que había sufrido. Con la poderosa invasión enemiga, toda la región suroeste del imperio había caído en manos enemigas. El archienemigo del Imperio Xia había abierto con éxito las puertas de su territorio, pero de todas las familias nobles, solo él convocó sus fuerzas para defender su territorio. En el camino hacia el enemigo, había visto demasiadas familias nobles liderando a sus familias y ejércitos personales para escapar hacia el norte. La interminable corriente de refugiados parecía un largo dragón que huía hacia el norte. Esos nobles llevaban ropas extravagantes y llevaban grandes cantidades de joyas, junto con sus familias enteras escoltadas por sus ejércitos privados. Algunos magistrados locales incluso huyeron al norte con sus guarniciones locales. Balanceando sus látigos y sus lanzas, persiguieron a los civiles que estaban bloqueando el camino, ya que sus rostros estaban llenos de ansiedad, completamente desprovistos de su orgullo habitual. Wei Chuye había tratado de organizar estas fuerzas para defenderse de los enemigos. De hecho, incluso había intentado sellar los caminos, lo que obligó a los oficiales que huían a ayudarlo con esfuerzo. Sin embargo, esas personas habían logrado proporcionarle una explicación bastante suficiente: proteger la capital real, o un retiro estratégico, o dirigirse a la capital para evitar una guerra civil, o incluso para preservar a las élites del imperio para una decisión decisiva, luchar contra el enemigo y así sucesivamente. Con todo, preferirían pelear con Wei Chuye que dar la espalda y luchar contra las fuerzas de Yanbei. Algunos incluso gritaron precipitadamente que los dos príncipes ya habían movilizado a la común guarnición del suroeste para combatir la guerra civil. Incluso las familias reales parecían que iban a abandonar este país. ¿Por qué deberían molestarse? Ante esta sinfonía de disidencia, Wei Chuye no tuvo ningún argumento en contra. En menos de 2 días, más de 200,000 refugiados se habían reunido en las carreteras a lo largo de Songjiang, entablando un enfrentamiento con los soldados que se encontraban en su camino. Incluían nobles, familias, soldados y civiles que habían escapado de las devastadas regiones del suroeste. Como los bloqueos de carreteras fueron destruidos, el ejército de 20,000 soldados no pudo evitar que la multitud avanzara. Un vicegeneral se paró frente al equipo, gritando con voz ronca, en voz alta, mientras ordenaba a la gente que se volviera y luchara. Sin embargo, nadie le prestó atención. Wei Chuye montaba a caballo mientras miraba a la gente que pasaba junto a él. Después de que todos se habían ido, solo quedaba un grupo de unos 10 niños. Algunos de ellos
parecían tener entre 14 o 15 años, mientras que otros tenían entre 12 o 12 años. Se acercaron tímidamente al vicegeneral, mientras levantaban las manos, diciendo que estaban dispuestos a unirse al ejército. Este se sorprendió al darse cuenta de que sus palabras habían demostrado no ser inútiles. Les preguntó a los niños por sus razones para unirse al ejército. ¿Era que sabían defender su país en tiempos de necesidad? Sin embargo, los niños declararon que sus raciones habían sido robadas por los soldados que huían frente a ellos. Habían sido obligados a entrar en un callejón sin salida. El ejército de 20,000 soldados se quedó en silencio frente a este grupo de niños. Wei Chuye ordenó a sus tropas que les dieran raciones secas y agua limpia, mientras los observaba huir en alegría. Fue incluso más caótico después de haber entrado en las fronteras del sudoeste. No había rastros de humanos cuando pasaba por un pueblo fantasma. Solo los sonidos de sus propios pasos pesados eran audibles. Cuando llegaron a una pequeña plaza de esta ciudad, se quedaron atónitos. Decenas de cadáveres masculinos fueron colgados en un gran olmo. Montañas de cadáveres quemados sobre 2 seres humanos de altura se amontonaban en el suelo. Además, también se encontraron muchos femeninos. Era evidente cuán cruelmente habían sido torturados hasta la muerte. Todo el ejército se quedó en silencio una vez más. Eran veteranos de guerra, experimentados, que habían matado a muchas personas en sus vidas. Sin embargo, en este momento, algunos de ellos comenzaron a llorar en silencio, como soldados, si no pudieron defender a su propio país y su propia gente. ¿Cuál era el significado de su existencia? Sus casas habían sido destruidas, sus casas habían sido arrasadas, mientras que las tierras fértiles se habían convertido en tierras baldías. Una imagen de prosperidad se había convertido en polvo cuando el pueblo fantasma yacía frente a ellos. La vida vibrante que una vez poblaba esta ciudad se había convertido en cadáveres sin vida, cuyos aromas picantes atraían a hordas de buitres. Este fue un espectáculo catastrófico, de pesadilla. Wei Chuye no pudo entender por qué las tropas de Yan Bei eran tan brutales. En ese momento sintió una inmensa ira hirviendo dentro de él, mientras sostenía su espada con fuerza en sus manos. A medida que se encontraban con otros conflictos posteriores, comenzó a resolver el señorío de su pregunta. Resultó que las tropas de Yan Bei no fueron el primer grupo de soldados en entrar en el territorio Xia. Yan Suen había abierto el paso Baixi al eliminar algunos campamentos militares en el camino. Luego salió del territorio de Xia y ocupó el paso. No permitió que una sola tropa entrara en Xia, pero decidió publicar un aviso a los bandidos a lo largo de las tierras altas de Yan Bei, las tierras desérticas del sur, las montañas Helan y los desiertos a lo largo del noreste, diciéndoles que atacaran a Xia como les plazca. Por lo tanto, grupo tras grupo de bandidos se infiltraron en el territorio de Xia, llevando a cabo sus brutales embates. Como no tenían ningún sentimiento hacia este pedazo de tierra, solo creían apasionadamente en robar y matar, llevaban a cabo todos los actos viles que podían describirse sin siquiera batir un párpado. El despiadado derramamiento de sangre había alarmado a los soldados y familias nobles allí, mientras se preparaban para contraatacar. Sin embargo, cuando escucharon los rumores sobre la destreza del enemigo del sudoeste, abandonaron sus esfuerzos de resistencia, huyendo junto con los civiles. En pocos días, el sudoeste había caído en manos de Yan Bei sin que ellos participaran en una batalla oficial. Era un lunático. Wei Chuye pensó para sí mismo, mientras el olor acre de los cadáveres en descomposición flotaba en sus fosas nasales. Había abierto las puertas de Xia para que entraran los demonios, convirtiendo el sudoeste en un coto de caza humano. Su propósito no era conquistar, sino sacrificar las vidas en Xia a sus ancestros en Yan Bei. Las furiosas tropas de Xia
Finalmente se encontraron con un grupo de tropas de Yanbei en la ciudad de Yangkang. Fue una batalla cuesta arriba para las tropas Xia, ya que 20.000 de ellas encontraron 30.000 tropas de caballería pesada. Sin embargo, el ejército de Wei Chuye salió victorioso cuando reunieron su fuerza de voluntad para luchar desde el borde de la muerte. Cuando las tropas de Xia mataron a sus enemigos que habían sido capturados vivos, Wei Chuye no los detuvo. Él también había estado esperando esto en su corazón. Odiaba a esos infiltrados, odiaba a Yanbei, a Yan Xuen y a esos bandidos salvajes. Sin embargo, odiaba más a la familia real, junto con los nobles aristócratas que vivían sus vidas en un lujo. Odiaba a aquellos soldados de rango superior que huían de la batalla. Odiaba a Zhao Yang, que movilizó a todo el ejército del suroeste para su propio conflicto interno. Odiaba a todos, incluso a él y su familia. Mientras rasgaba la carta de su tío en pedazos, sus mayores lo habían reprendido por estar loco al guiar a las tropas de su hogar hacia el suroeste. Había sido tildado de pecador y rebelde de la familia. Sin embargo, esta vez nada podía detenerlo, sin importar cuán severamente lo reprendieran. Los enemigos amenazaban la soberanía de la capital real. El país se encontraba en un estado de conflicto interno. Los nobles huían, mientras que los civiles pedían ayuda. Era un guerrero de la capital real. Él no se retiraría, no importa qué. Después de la batalla en la ciudad de Yangkang, su ejército finalmente llamó la atención de Yanbei. En menos de 2 días, cerca de 70.000 soldados los habían rodeado. Después de luchar sin parar durante un día y una noche, estaban al borde del agotamiento. Se habían quedado sin flechas, medicamentos y raciones, mientras que sus espadas y lanzas habían sido abolladas. Los soldados no habían tenido una buena noche de sueño en mucho tiempo. Muchas veces se las habían arreglado para quedarse dormidos mientras luchaban, solo para volver a la realidad cuando fueron despertados por ataques de dolor agudo. Cuando el sol volvió a salir, Wei Chuye miró hacia el cielo y entrecerró los ojos y se dijo a sí mismo: este podría ser el último amanecer que veo en mi vida. Cuando su vicegeneral, cuyo rostro había sido marcado, se acercó a él, gritó con voz ronca: «General, no podemos aguantar más. El enemigo ha enviado 3 escuadrones de refuerzo. Retirémonos rápidamente». Wei Chuye permaneció en silencio mientras miraba al hombre mayor frente a él. Era un compañero que había luchado con él desde el sur hacia el norte. El hombre había librado más batallas que él mismo. Estaba más versado en la guerra, era más feroz en el campo de batalla y se ganó fácilmente los corazones de las personas. Esto se debió precisamente a que una vez fue un civil ordinario que no pudo ser promovido sin importar cuánto crédito obtuvo. Si no fuera por su preparación, el hombre podría haber permanecido como un pequeño líder de la sección. Tal vez, debido a que él valorara al hombre altamente, el hombre se mantuvo leal a él. Luchó en la línea del frente en todas las batallas, bloqueando las flechas y las espadas para él. Sin embargo, el hombre no lo sabía muchas veces. Había menospreciado a las personas de tal estatus. Los había dado por sentado, reconociendo su arduo trabajo mientras estaba detrás, esperando que cada batalla concluyera. ¿En qué se diferenció de aquellos aristócratas que huyeron de la batalla en cobardía? Habían huido por el bien de sus propias vidas, mientras que él, para mejorar su reputación, arruinó las vidas de otras personas. Un complejo de emociones se formó de repente en su corazón. Wei Chuye sabía que hoy era su última batalla. No iba a haber refuerzos ni espacio para la victoria. Zhao Yang todavía estaba en la batalla con su Gueyue. Eso significaba que no aparecería para salvarlo. Wei Chuye también sabía que incluso si Zhao Yang no estuviera en guerra, tampoco lo habría salvado. Estaban destinados a ser abandonados y asesinados en los caóticos campos de batalla. Wei Chuye sacó su espada, con una mirada determinada en su rostro, cabalgó sobre su caballo y se colocó frente a sus soldados heridos. Él declaró: «Guerreros,
Hoy será nuestra última batalla. Mientras su voz baja resonaba en el campo de batalla, innumerables rostros ensangrentados miraron hacia su comandante. Soldados, el enemigo ha devastado nuestra tierra. Mientras todos se retiran, solo todos vosotros valientemente avanzaréis. En menos de 10 días habéis participado en 13 batallas de defensa, 11 de guerra de guerrillas, 2 de frente, y habéis viajado por la mitad de la tierra de Xia. Todos cumplisteis con vuestras responsabilidades como soldados. Las generaciones futuras de Xia os honrarán a todos con orgullo. Tal vez todos moriremos aquí hoy, tal vez todos fallaremos, pero usaremos las espadas en nuestras manos para decirles a esos invasores que Xia no se someterá. Nuestra pasión seguirá ardiendo. Aquellos que pisotean nuestra dignidad pagarán un alto precio. Cuando el general pronunció su conmovedor discurso, señaló a las fuerzas enemigas que se acercaban rápidamente y gritó: ¡Viva la capital real! ¡Larga vida Xia! Miles de espadas rotas apuntaban hacia el cielo mientras los soldados aplaudían apasionadamente. Wei Chuye salió del campamento en su caballo, gritando mientras cargaba contra las tropas enemigas con su ejército de soldados detrás de él. A medida que los vientos fríos pasaban por su oído, le dolían los ojos. No pudo ver nada más mientras sacaba su espada. De repente, encontró la vida iluminadora. Recordó sus experiencias pasadas, desde que era un niño que crecía bajo la dirección de su tío, hasta los momentos en que luchaba en el campo de batalla. No quiero ser un cobarde, no quiero estar atado a las formas rígidas de la vida de la capital real, crecer, envejecer y luego morir. Algún día me libraré de esta jaula, dejaré todo atrás y usaré mi única vida para lograr algo grande. No me importa si lo califican de insignificante. Antes de morir, puedo decirme que finalmente fui valiente por una vez. Sonrió con frialdad, mientras sacaba su espada para atacar a sus enemigos, causando que la sangre salpicara en el campo de batalla. A lo largo de las orillas del río Han, no muy lejos, otro general vestido de negro observaba fríamente cómo se desarrollaba la batalla frente a él. De repente, el general ordenó: «Todos ustedes, preparaos». «Alteza». Mu Liao frunció el ceño y dijo: «Esas son las tropas de la casa de Wei Chuye. Son leales a su 14ª Alteza Real». El general frunció el ceño, se dio la vuelta y murmuró con voz grave: «No me importa quiénes son, solo sé que son nuestros compañeros los que defienden nuestro país». Mu Liao se sorprendió al responder: «Entiendo». El general sacó su espada y la levantó en el aire. «Todos, escuchad mis órdenes. Cargad, matad al enemigo». El ejército de repente dejó escapar un fuerte grito de guerra. «Un gran grupo de tropas se está acercando desde el norte. Se dirigen hacia nosotros a toda velocidad. No podemos decir si son amigos o enemigos. Parece que tienen más de 100,000 personas». Rápidamente, la atención de todos se volvió hacia la extraña vista del noreste. El líder de la manada estaba vestido con una capa verde mientras galopaba hacia adelante en su caballo de guerra. Como se había levantado una gran nube de polvo, no se conocían los números de la oposición. Los caballos avanzaron como olas, coloreando el cielo de amarillo con el polvo que agitaron. «Mirad esas banderas, las fuerzas orientales de Hu». Una ola de vítores resonó. En ese momento, todos se sorprendieron. Se quedaron mirando cómo estaban tan emocionados. Sus rostros estaban enrojecidos. Las fuerzas orientales de Hu, son ellos. Son ejércitos del 7º príncipe, nuestros aliados. ¡Viva su 7ª Alteza! ¡Viva el Imperio Xia! Wei Chuye se sentó encima de su caballo. Nunca en su vida había esperado que en este momento tan crítico, Zhao Che, quien se suponía que estaba tomando la ciudad de Zhenguang, apareciera aquí, después de haber abandonado esta amistad, de acuerdo con las instrucciones de su familia para apoyar a Zhao Yang. Fue irónico que en este mismo momento en que su familia lo abandonó, cuando Zhao Yang lo abandonó, cuando el imperio lo había abandonado, fuera este hombre, a quien había abandonado, que se volvió para salvarlo. Mordiéndose los dientes, Wei Chuye cortó el cráneo de otro enemigo. «Matad a los enemigos». La llamada de Clarín a la carga
fue sonada una vez más. Junto con la sangre caliente de la pasión, la ardiente voluntad de luchar se encendió una vez más. En el campo de batalla, completamente devastado, el crepúsculo se produjo cuando los sonidos de matar finalmente se redujeron al silencio. La brisa de la tarde trajo consigo el olor a amizcle del hierro. En su traje de batalla, Sauche estaba parado sobre una presa mientras pasaba por alto el campo de batalla, que estaba empapado en sangre. Wei Chuye no estaba muy lejos detrás de él, mientras miraba la figura de Sauche. En ese momento fue como si hubieran retrocedido en el tiempo. Como Wei Chuye recordó aquella vez cuando este príncipe, derrotado, acababa de regresar a la capital, cuando Sauche se arrodilló en la plaza Siwei para declararse culpable. Wei Chuye se quedó así, observando su espalda que siempre estaba recta y sus puños que parecían estar siempre apretados. Después de tantos años, después de haber pasado por la vida y la muerte, los altibajos, los peligros y los riesgos, la lealtad y la traición, los ojos de todos parecían haber envejecido. Cao Yang se había convertido en un hombre ambicioso. Cao Song abandonó cualquier forma de ambición. Cao Qi murió en Yanbei. Yan Xuan se volvió implacable y decisivo. Su Geiyue finalmente despertó a su propia obstinación. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, solo Sauche se había mantenido igual como siempre lo había sido. Siempre había sido firme y decisivo. Nunca había parecido ser débil, ni una sola vez mostrando signos de debilidad. Este hombre era un soldado nato, un defensor nato. Caminando lentamente, de pie detrás de Sauche, Wei Chuye abrió la boca y dijo: «Gracias por rescatarme». Sauche no se dio la vuelta, como si durante mucho tiempo hubiera sabido que este hombre estaba detrás de él. Se podía escuchar una voz baja. «Simplemente no quería dejar de lado el nombre de mi familia». De hecho, era el descendiente del emperador Pei Luo, con la sangre azul más pura corriendo por sus venas. Simplemente defendía su territorio y su gente. Esto no tenía nada que ver con sus respectivas facciones, ni siquiera para salvar a nadie. «Mira, qué hermoso». Sauche de repente estiró sus manos y, usando su vaina, señaló las planicies de hierba que estaban debajo de él. Bajo el sol poniente, los rayos carmesí iluminaban las llanuras áridas que ondeaban con el viento. Era como si la sangre corriera por un mar de oro, verdaderamente una vista para la vista. La gente mundana no había visto la verdadera inmensidad del mundo, porque tal mundo aún no ha sido creado. Habrá un día, desde las tierras altas de Shanshen, de Yanbei, hasta la costa del este del Imperio Song, desde las tierras del desierto de Adu, de los desiertos occidentales, hasta las cordilleras de Yuhuai, de las fronteras del sur. Todos se inclinarán ante los pies del imperio, y esa historia tendrá su acto de apertura escrito por mi espada. Dándose la vuelta, con ojos brillantes, en resolución, miró a Wei Chuye, mientras sonreía confiadamente antes de sostener su puño y decir firmemente: «El imperio Xia no dejará de existir». Wei Chuye lo miró de nuevo, permaneciendo en silencio por un largo tiempo. Wei Chuye finalmente reveló un rastro de una sonrisa. La sonrisa se extendió en su rostro, mostrando sus ojos que estaban llenos de vida. «El imperio Xia no dejará de existir». Extendió su puño también, golpeando el puño de Sauche.